La tercera y última ponencia de la mañana. Nos acompaña, y es un placer para mí presentaros al profesor Luis Rico. Perdón, de Luis a Luis yo me equivoco siempre. Luis Puig. Es que como es compañero mío de universidad, pues entonces tengo más facilidad de equivocarme. Que es catedrático de didáctica de la matemática en mi universidad, en la suya, que es la de Valencia, y que está desde hace años implicado en no separar la palabra didáctica de la palabra matemática. Hoy va a hablarnos sobre un tema que le es muy caro, que es el de la resolución de problemas en la historia de las matemáticas, que nunca sé si lo digo en el orden que debo decirlo, aunque él hablará del orden de esas palabras. Cuando acabe, dispondremos de muy poco tiempo para hacer un diálogo, porque a las 2:15 nos espera el autobús, ¿de acuerdo? Lo que sí que os pediría, por favor, es que no hiciéramos entradas y salidas en el aula, sobre todo cuando se queda gente hablando fuera, porque es imposible desde aquí entenderse. Gracias. Bueno, gracias, Rafa. Sin muchos preámbulos, ya que vamos atrasados, agradezco a todos los que hay que agradecer el que esté sentado en esta mesa. Y con respecto a la presentación que le ha hecho del orden entre las palabras resolución de problemas e historia de las matemáticas, en realidad no hay tal discusión sobre cómo tiene que estar, porque he de confesar que el título está puesto un poco juntándolas sin más, dado que la primera vez que la organización de este simposio me llamó para que hablara en él ante todos ustedes, que no sabía todavía quiénes iban a ser y de dónde iban a venir, lo único que sabía es que este simposio estaba organizado en torno a las Olimpiadas Matemáticas y que era una actividad paralela que se hacía desde hace ya bastante tiempo cuando se hacen Olimpiadas Matemáticas. Inmediatamente pensé en que algo natural para presentar en algo que se hace en torno a la Olimpiada Matemática tenía que ver con la resolución de problemas, y quise, en vez de hacer un planteamiento de tipo general sobre problemas que tienen que ver con la enseñanza de la resolución de problemas que ya he presentado en otros ámbitos, hacer una reflexión sobre algunas cuestiones más particulares al hilo de algunos ejemplos históricos. De manera que lo que he presentado para esta sesión, que casualmente va a ser la última de las plenarias de este simposio, va a ser unos ejemplos de problemas que están en la historia de las matemáticas. En concreto voy a poner un ejemplo del papiro Rind, algunos ejemplos de problemas babilónicos y después algunos ejemplos tomados del libro conciso de Al-Jabr y Al-Muqabala de Al-Khwarizmi, matemático árabe del siglo IX. Y hablaré un poco también de lo que es un método general de resolución de problemas tal y como está planteado en la obra de Descartes. De manera que voy a utilizar algunos ejemplos históricos para que tengamos el asunto de la resolución de problemas planteado. Lo que intentaré que puedan ustedes reflexionar después, porque no sé si tendremos ocasión de que haya turno de preguntas dado la hora que se nos ha hecho, es fundamentalmente cómo, si nos atenemos a los ejemplos que voy a poner, y esto no quiere decir que con todo lo que hay en la historia de las matemáticas se pueden hacer las mismas reflexiones, pero si nos atenemos a los ejemplos que voy a poner, uno de los puntos fundamentales de la resolución de problemas en la historia de las matemáticas tiene que ver no tanto con el ingenio para resolver problemas particulares como con el proyecto de poder resolver todos los problemas. Y que eso tiene consecuencias sobre las cuestiones que los matemáticos se plantean. Bien, dicho esto como planteamiento general de lo que voy a intentar ver esta mañana ante ustedes, el primer ejemplo ya les he dicho que va a ser de un problema del papiro Rind. Este es un facsímil del original del papiro Rind. El papiro Rind, quizás sepan ustedes que
está escrito probablemente en torno al 1650 por el escriba que lo escribió, lo hizo entonces, pero recopila conocimientos que son ligeramente anteriores. Está escrito en la escritura hierática, que es la de las dos que ven ustedes ahí en el facsímil, la de arriba, y lo que les presento, que es la edición que hizo el National Council of Teachers of Mathematics ya hace tiempo, del facsímil de este papiro con comentarios, lleva, además del facsímil del original, que es la escritura hierática de arriba, una traducción a otra escritura también egipcia, que es la jeroglífica. Está en la parte de debajo de la diapositiva que están ustedes viendo, así como su transliteración al sistema que los egiptólogos utilizan para entender estos textos. Bien, este es el aspecto original, digamos, entonces, pero ya con dos traducciones. Pero prácticamente nada de esto lo entendemos porque no somos expertos en la lengua del Antiguo Egipto, ninguno de nosotros, de manera que para poder hablar de algo bajo el epígrafe de cálculo con lo supuesto contra o ante cálculo con lo desconocido, lo que voy a hacer es traducir al español lo que antes teníamos ahí en otras escrituras, en hasta 3 escrituras distintas. Este problema 24 del papiro Rin dice una cantidad, he puesto ahí la transliteración de cómo se dice cantidad en el lenguaje del Antiguo Egipto, dice una cantidad y sus séptimos sumados juntos resulta 19. ¿Cuál es la cantidad? Bueno, si esto lo buscamos aquí, lo tenemos aquí escrito. Ahí arriba es donde está el enunciado del problema. Seguimos sin entender gran cosa. ¿Qué es lo que hace el matemático egipcio que está transcrito aquí por Hamed? Dice, por el escriba Hamed, dice, supongamos que es 7. La imposibilidad de calcular con lo desconocido conduce a hacer una suposición sobre cuál va a ser el resultado. Supongamos que es 7. Eso está escrito aquí. Pueden ver ustedes ahí un 7, ¿verdad? Dice, supongamos que es 7. Entonces, 7, si leen la columna que hay aquí, 7 y un séptimo, esta es la escritura de las fracciones egipcias, y un séptimo de 7, que es 1, su suma será 8. Y dice, en un trozo del texto hierático que no he vuelto a poner aquí, que estaba en la diapositiva anterior, dice, tantas veces haya de multiplicarse 8 para dar 19, esas veces habrá de multiplicarse 7 para dar la cantidad en cuestión. Este procedimiento, descrito en los propios términos en los que está en el papiro Rind, es el que ha pasado después a la tradición con el nombre del método de falsa posición. Si lo miramos estrictamente como está en los términos del papiro Rind, lo que vemos que sucede, es que ante la imposibilidad de calcular con lo desconocido, se hace una suposición para poder calcular con un número conocido. Hay una hipótesis con la que se trabaja, y es que el problema del que estamos tratando es proporcional, es lineal, y por tanto se puede hacer lo que aquí dice. El resultado que me haya salido, pues tantas veces tenga que multiplicarlo para dar 19, esas habrá que multiplicarse para dar 7, la cantidad en cuestión. El matemático egipcio efectúa ahora los cálculos de lo que ahí está diciendo. La multiplicación egipcia se hace por duplicación y de mediación, multiplicando sucesivamente por 2 o dividiendo sucesivamente por 2 y sumando después las cosas que hay. Eso lo pueden ver ustedes aquí en esta columna, cómo se multiplica el 8 por 2, luego se divide por 2 y sale 4, se divide por 4 sale 2, se divide por 8, bueno, se va dividiendo por 2, sale 1, y con unas preciosas marcas se señala cuáles de esas duplicaciones o de mediaciones sumadas dan el número 8.
dan el número 19, de manera que esas serán las veces que hay que multiplicar el 8 para que dé 19. Expresado en los términos propios de la aritmética egipcia, esto aparece como una suma, como un número mixto, que es una suma de fracciones unitarias, las únicas fracciones que se utilizan. De la misma manera, por duplicación, se multiplica ahora el 7 por ese número de veces que se ha obtenido y se obtiene 16, un medio, un octavo, 16 más un medio más un octavo, en nuestros términos, que es el resultado del problema. Bien, el método de falsa posición, lo que ha pasado a la historia con el nombre de método de falsa posición, si observamos el detalle de lo que está hecho en este problema, podemos ver que está totalmente ligado a la manera como están representadas las fracciones en la matemática egipcia y a las dificultades del cálculo con esas fracciones. Eso queda bastante más patente si nos fijamos en que después del problema 24, en el papiro Rind hay un problema 25 que dice una cantidad y su mitad sumadas juntas resulta 16, ¿cuál es la cantidad? Después hay un problema 26 que dice una cantidad y su cuarto sumadas juntas resultan 15, ¿cuál es la cantidad? Después hay un problema 27, me equivoqué al escribir ahí. Un problema 27, una cantidad y su quinto sumados juntos resulta 21, ¿cuál es la cantidad? Y seguro que ustedes ya se dan cuenta de que el calculista egipcio, que va a hacer ahora las suposiciones en el método de falsa posición, no hace las suposiciones con un número cualquiera, sino que las suposiciones las hace en virtud de la dificultad que va a tener para hacer los cálculos, es decir, en virtud de las fracciones que aparecen entre los datos. Aquí supone que es 2, aquí supone que es 4, aquí supone que es 5. La manera de eludir el cálculo con lo desconocido haciendo suposiciones, que luego se convierte en método, está de hecho, o podemos interpretar que está de hecho, ligada a las características específicas de la representación de los números en la matemática egipcia. Doy un salto. En el papiro Rind se pueden encontrar algunos otros problemas que tienen estructura similar que esta, pero más complicada. He puesto una serie que hay con 4, que es la más simple de las que hay dentro de él. Damos un salto y nos vamos a la época helenística. De la época helenística se conserva un conjunto de problemas, que es una de las colecciones de problemas que se conservan de la historia, que tiene interés porque es de las primeras colecciones juntas de problemas que circulan, y que circulan en medios además que no son estrictamente matemáticos. Se sabe que estos problemas se utilizaban como pasatiempos, además de utilizarse en la escuela, y se sabe que estos pasatiempos circularon por la ruta de la seda desde Alejandría hasta la China, y se pueden encontrar en versiones distintas por la ruta de la seda en muchísimos países. Digo, en esta recopilación de problemas, que se conoce con el nombre de la antología palatina, se pueden encontrar algunos problemas, todos ellos sin soluciones, solo están los enunciados, que si los miramos ahora desde el punto de vista que nos acaba de dar lo que he visto en el papiro Rind y el método de falsa posición ligado a las dificultades con las fracciones, pues podemos decir algo de por qué el enunciado del problema está construido como está construido. El problema que he presentado con esta introducción y que forma parte de la antología palatina es bastante famoso, porque es un problema que describe episodios de la vida de Diofanto y que si se resuelve, pues nos dice cosas sobre su edad, cuando se casó y cosas por el estilo. Lo leo. En esta tumba reposa Diofanto. La maravilla es que la tumba cuenta ingeniosamente la duración de su vida. Dios le concedió ser un niño durante una sexta parte de su vida, añadió una 12ª parte antes de vestir sus mejillas con vello, le encendió la llama del matrimonio después de una 7ª parte,
y 5 años después de su matrimonio le concedió un hijo. ¡Ay, desdichado niño tardío! Tras alcanzar la medida de la mitad de la vida de su padre, la parca helada se lo llevó. Y tras consolar su herida con la ciencia de los números durante 4 años, acabó su vida. En la antología palatina no hay más que este enunciado. Nosotros, con el poder que nos da el sistema de signos del álgebra que enseñamos en las escuelas, el álgebra simbólica, podríamos inmediatamente traducir este problema a una ecuación como la que acabo de poner aquí. Esta ecuación que expresa cada una de las partes de la vida de Diofanto, tomando como x la duración total de su vida, es una ecuación simple, con una sola incógnita, lineal, pero que pertenece al tipo de ecuaciones que la investigación en didáctica del álgebra nos ha dicho que son estrictamente algebraicas. Porque para poderlas resolver es necesario operar la incógnita, en la medida en que tenemos la incógnita en los dos lados de la igualdad. No se puede invertir el conjunto de operaciones por inversión de las operaciones y, por tanto, realizando únicamente operaciones aritméticas, resolverlos. Sin embargo, en el contexto en que este problema está planteado, no cabe esperar de aquellas personas a las que el problema se les dirige que vayan a resolverlo utilizando el lenguaje del álgebra. Sería anacrónico suponer que se va a hacer como está aquí, pero tampoco otros lenguajes de otras álgebras anteriores. Lo que cabe pensar es que aquí está debajo la misma idea de las fracciones y el hacer una suposición que nos haga fácil el cálculo con las fracciones para poder resolverlo. Y eso se nota mucho más si uno se entretiene un momento en examinar cuáles son de hecho los números que quien ha escrito el enunciado del problema ha decidido poner. ¿Y por qué? Porque si sacamos el mínimo común denominador de los denominadores que tenemos ahí, pues resulta que es 84. Y sumadas esas fracciones, su numerador es 75. Sumados los dos números que están independientes es 9, que es la diferencia entre el numerador y el denominador. Y por tanto, si yo ahora pienso en términos de 84avos, no necesito siquiera hacer una suposición y decir, supongamos que es 84, método de la falsa posición que permitiría resolver el problema de un golpe, porque no habría después que ver tantas veces, saldría 1, sino que directamente pensando en términos de 84avos, como tengo 75 84avos y luego hay un 9 por ahí, eso quiere decir que el total tiene que ser 84, estoy pensando en 84. Mi unidad es 84, ¿de acuerdo? De manera que este método está ligado a las dificultades particulares del cálculo y de la representación de los problemas. Saltemos otra vez hacia atrás. Nos vamos de nuevo a Babilonia. Y si nos vamos de nuevo a Babilonia ahora, nos tenemos que colocar, y es en el punto en el que les voy a colocar, en el momento, en torno a 1600 antes de nuestra era, en el momento en que los escribas babilónicos se hacen conscientes de que el sumerio ya es una lengua muerta, que era la lengua científica, porque el dominio de los acadios sobre los sumerios ya es está totalmente establecido, y los textos matemáticos de la época empiezan a escribirse en acadio con partes en sumerio. Diré la consecuencia que tiene esto sobre algo de lo que voy a mostrar enseguida. Pero se recogen también algunos problemas que están en la tradición de los acadios. El grueso de lo que se conoce de la matemática babilónica se ha interpretado en la tradición
como enunciados disfrazados con terminología geométrica, pero que son de hecho enunciados de la aritmética, que pueden verse como precursores del álgebra. Una interpretación reciente hecha por un historiador danés de la matemática que se llama Jens Høyrup pretende ver estos enunciados de los problemas babilónicos de una manera estrictamente literal y leer entonces un enunciado como lado y cuadrado acumulados 110, que las interpretaciones anteriores lo había visto como un enunciado aritmético, porque un lado y un cuadrado no pueden sumarse, y entonces estaría representando algo similar a lo que en nuestras escrituras es x al cuadrado más 110, ¿verdad? Si lo vemos estrictamente como un enunciado sobre lados y cuadrados, pero pensando en que los lados, las líneas, en la conceptualización babilónica eran líneas gordas, líneas que estaban dotadas de una anchura, podemos ver entonces lo que los babilonios hacen para resolver este problema como un trabajo explícito y concreto con figuras geométricas que se cortan, se pegan y se cambian de posición. Les voy a mostrar ahora cómo, visto de esta forma, encontramos en los problemas babilónicos algunos procedimientos que conocemos actualmente para la resolución de ecuaciones de segundo grado, como es el procedimiento de completar el cuadrado, que es claramente un método acadio. Literalmente se puede llamar método acadio, y de hecho en las tablillas babilónicas se refieren a él como el método acadio. Lado y cuadrado acumulados 110 se representa, esto no está en las tablillas babilónicas, no hay dibujos en las tablillas babilónicas, pero podemos pensar en esta representación, tomando literalmente lo que ahí está escrito. Se representa como lo que ustedes ven ahí, un cuadrado con un rectángulo de anchura 1 pegado al lado, y eso vale 110. Lo que hace en los cálculos el escriba babilónico se corresponde con cortar ese rectángulo por el medio, llevárselo al otro lado y encontrar entonces que hay un cuadradito de área conocida, porque el ancho de ese rectángulo es 1, de área conocida, que vale 1/2, y que por tanto el cuadradito vale 1/2 al cuadrado. De manera que ahora se conoce el área del antiguo lado más cuadrado acumulados, que tiene forma de rectángulo y aquí forma de lo que los griegos llamarán después un gnomon. Se conoce ese área, y como se conoce el área del cuadradito que se ha añadido, se puede ahora calcular el lado del cuadrado nuevo y por tanto también calcular el lado del cuadrado anterior. Los cálculos explícitamente, si no los efectuamos sino que los ponemos indicados, nos recuperan una forma de la ecuación de segundo grado que conocemos. Esto que ya tiene interés, e incluso podemos ver en ello el germen de cosas que hacemos en el álgebra escolar, es más interesante todavía cuando uno observa que ante un problema que ahora no pongo en los términos babilónicos, sino en términos muy generales, un problema en el que tengo un rectángulo cuyas medidas son el largo y el ancho y me dan el área y la diferencia de los lados, lo que puedo representar en términos aritméticos como que me dan dos cantidades, su producto y su diferencia. Lo que el escriba babilónico hace es representar, podemos interpretarlo como representar ese rectángulo y buscar en él la configuración del problema anterior. Si ahora a este rectángulo se le quita, como está indicado aquí, se le quita el ancho a su largo y se divide por 2, la configuración que tengo ahora es exactamente la misma que la configuración del problema anterior. De nuevo, conozco el área
de todo el conjunto y conozco el trocito que me va a permitir completar el cuadrado. La figura que representa las operaciones que se van a hacer es esta. Las operaciones son las mismas de antes, pero donde tengo un 1 he introducido un parámetro que es la diferencia. Y tanto puedo obtener el ancho como el largo a partir de esta manipulación de áreas. El problema pues se resuelve reduciéndolo a un problema anterior. Bien, me dirán ustedes, bueno, nos hemos quedado aquí completando el cuadrado. Bien, está bien. Pero el escriba sigue y ahora se plantea el problema dados el área y la suma de los lados, con el largo y el ancho. Lo que puedo decir en términos aritméticos de que se conoce el producto y la suma. Pero en vez de verlo en términos aritméticos, lo voy a ver de nuevo con una figura. Si yo pongo esos datos en una figura, lo que ahora tengo es el rectángulo anterior al que le añado un cuadrado de área el ancho para recuperar el dato en la parte de arriba, y dentro de esa figura puedo volver a ver la configuración anterior. Puedo ver la configuración anterior y ver en ella ahora el lado, la suma de los lados partido por 2, que es uno de mis datos, y la diferencia de los lados partido por 2, que ahora no es un dato. Si yo ahora completo el cuadrado pequeñito que me completa no es conocido, es desconocido. Pero el ingenio del escriba consiste en que ahora no busca una solución para esta situación que es distinta, que es ahora lo que desconozco es el cuadradito pequeño, antes era lo que conocía, sino que lo que hace es reducir este problema al problema anterior, pero de otra manera, no a través de la configuración, sino a través de la constatación de que como ahora lo que conozco es la suma, y por tanto la semisuma al cuadrado me da el área de todo el cuadrado que está ahí dibujado, y eso es conocido, conozco el área de todo el cuadrado, antes eso no lo conocía, y desconozco la del cuadrado pequeño, pero puedo por tanto obtener la del cuadrado pequeño a partir de lo anterior. De manera que ahora estoy, a través de este cálculo, que también se puede expresar, lo he puesto ahí como ejemplo, como una identidad algebraica, estoy consiguiendo reducir el problema al problema anterior, a las condiciones del problema anterior, no a la configuración, sino a las condiciones. Un rectángulo largo y ancho, dados área y diferencia de los lados. Problema que ya sé resolver. Bien, la idea que estoy presentando con estos ejemplos es como lo que uno encuentra aquí es que no se pretende hacer un procedimiento de solución para cada problema, sino que lo que se busca es reducir a una configuración que ya se sabe resolver. De hecho, se pueden encontrar en las tablillas babilónicas problemas ahora con datos más complejos. Y pongo uno, para terminar este repaso, en donde los datos más complejos son la suma del área y la diferencia de los lados, ese es un dato, y la suma de los lados, por otro lado. Bueno, pues el escriba babilónico se las ingenia para cortando y pegando, y piensen ustedes que esto es una interpretación que hago de los cálculos, que es lo único que aparecen en las tablillas. El escriba babilónico se las ingenia para colocar lo conocido, que es el área más la diferencia de los lados, esto es conocido,
y lo otro conocido, la suma de los lados, de tal manera que el conjunto de la configuración sea ahora un nuevo rectángulo en el que lo que conozco son el área y la suma de los lados. El nuevo rectángulo tiene de largo el mismo largo, de ancho el ancho más 2. El área es la suma de los dos datos del problema anterior, luego es conocida. La suma de sus lados es un dato del problema anterior más 2, luego es conocida. De manera que el problema queda reducido al problema anterior. Bien, aún más interesante es seguir después en el corpus de la matemática babilónica y encontrar que después de que junto con estos problemas que hablan explícitamente de figuras geométricas y se habla siempre de largo, ancho, área, lado, etcétera, y se hacen operaciones aritméticas con ellas, además de esto, se encuentran problemas en los cuales en los enunciados las cantidades que aparecen ya no tienen que ver con cuestiones geométricas, sino que hablan de transacciones mercantiles o cosas similares. Y la resolución de esos problemas comienza con la asignación de nombre a las cantidades desconocidas mediante los términos que han sido utilizados en estos problemas. Es decir, a las cantidades desconocidas se les llama largo y ancho. Es interesante saber que en los textos babilónicos, que están escritos en acadio, las palabras que se utilizan para decir largo y ancho no son de la lengua en la que se está escribiendo, el acadio, sino que son palabras de la lengua anterior, que era la que existía en Babilonia antes de la llegada de los acadios, el sumerio. Las palabras que se dicen algo así como Ursak, bueno, a saber cómo se decían, pero que se escriben algo como Ursak, son palabras de una lengua de estructura absolutamente distinta, incrustadas dentro de un discurso en el lenguaje natural de la época. De manera que esas palabras, en cierta manera, están funcionando como términos funcionalmente abstractos que pueden adoptar otros significados distintos de los significados específicos y propios de largo y ancho en una configuración geométrica. Dicho de otra forma, en estos problemas babilónicos está de alguna manera en germen elementos fundamentales de lo que es la resolución de problemas utilizando el lenguaje del álgebra. ¿Qué elementos son fundamentales? ¿Qué es lo que estoy intentando mostrar que hay como elementos fundamentales aquí? Pues lo que hay de fundamental es que hay un lenguaje que en este caso es un lenguaje de figuras geométricas. Hay un lenguaje en el cual se pueden representar los problemas, se pueden traducir los problemas a ese lenguaje. Hay un cálculo en ese lenguaje. El cálculo en este caso es físico, de cortar y pegar y cambiar de posición las cosas. Y hay algunas configuraciones que, si se tiene esa configuración, esa expresión en particular en ese lenguaje, se sabe resolver el problema. Y lo que se intenta, lo acabamos de ver en el que todavía está en esta diapositiva, lo que se intenta cuando se tiene alguna expresión como resultado del enunciado del problema es colocarla en una configuración que ya se sabe resolver. No hay lenguaje simbólico, obviamente, pero sí que tenemos estos rasgos que digamos que son rasgos primitivos de una manera de pensar o una manera de resolver problemas que se puede calificar casi de algebraica. Y por volver a la presentación que había hecho, lo que hay es un intento de no hacer un procedimiento específico para cada uno de los problemas. Bien, la descripción que se puede encontrar en la historia como descripción canónica de lo que es el método de resolución de problemas utilizando el lenguaje del álgebra es la descripción que está dada
por Descartes en su libro Regulae ad Directionem Ingenii. Este es un libro que se publica póstumamente, exactamente en el año 1701, cuando ya ha muerto Descartes, y que probablemente está sin terminar de escribir. Pero en el libro de las reglas para la dirección del espíritu, que es como se tradujo al castellano, se puede encontrar, y Polia se preocupó de ello, se puede encontrar el esquema de lo que es traducir un problema en ecuaciones y resolverlo. Pasaré rápidamente por las características que tiene en el... que no lo voy a poner ahora, para poder... Bueno, voy a poner aquí una cosa nada más, para poder atenerme a que tengo menos tiempo. Una cosa fundamental, un aspecto fundamental, dice Descartes, es poder trabajar con lo conocido y con lo desconocido de forma indistinta y tratar a lo desconocido como si fuera conocido. Eso es lo que está en la cita en latín que hay ahí debajo, que es la textual de donde Descartes dice que esa es el ingenio fundamental del método. De la misma manera que también dice que hacer una ecuación consiste en expresar una cantidad de dos maneras diferentes. Tener la misma cantidad expresada de dos maneras diferentes. Eso lo pueden encontrar literalmente, está aquí en esta expresión de Descartes. Pero claro, para resolver un problema no basta con traducirlo a ese lenguaje. Lo hemos visto con los babilónicos. Ya lo tengo traducido al lenguaje del álgebra. Pero ahora necesito ser capaz de resolver el problema que tengo ahora en el nuevo lenguaje, en el lenguaje del álgebra. En la serie de problemas babilónicos que he puesto, he subrayado el rasgo de que lo que se hace no es resolver cada situación de nuevo, sino intentar transformar esa situación en otra que nos permita resolverla. Con el lenguaje del álgebra, esta idea alcanza su absoluto apogeo y su culminación. Pero para que alcance su apogeo y su culminación, es preciso que se realicen dos cambios fundamentales en la idea de cómo se va a hacer esto. Y los cambios fundamentales son los siguientes. Lo primero que hace falta es pensar en tener no un catálogo de aquellas configuraciones que yo sé resolver, como podían tener los babilónicos, y entonces intentar llegar a una de las que sé resolver, sino un catálogo de todas las configuraciones posibles. Este cambio de perspectiva, de catalogar lo que uno sabe resolver a catalogar todo lo posible, va a ser fundamental en la evolución de lo que luego vamos a llamar el álgebra. Y por otro lado, voy a necesitar entonces tener un cálculo que me permita llevar cualquier expresión que yo tenga en el lenguaje del álgebra a aquellas expresiones que he decidido que son todas las posibles, que tienen que ser unas pocas, porque todas las posibles expresiones son obviamente inabarcables, y que por tanto se tienen que constituir en formas canónicas. Es decir, tiene que aparecer la idea de que dentro de ese lenguaje hay algunas configuraciones que son especiales y que agotan todas las posibilidades de configuraciones. Y luego, naturalmente, la continuación del asunto, la culminación del asunto, es tener un algoritmo para resolver cada una de estas configuraciones. Ese es el proyecto, digamos, del álgebra, que está definido y que está ya terminado, digamos, en la obra de Descartes, si uno mira, además de las reglas para la dirección del ingenio, lo que está escrito en la geometría. Porque en las reglas para la dirección del ingenio solo está esta parte, y para ver la resolución de la ecuación uno tiene que irse a la geometría. No está en las reglas este asunto, en Descartes. Descartes mismo dice que su álgebra está desarrollada en el libro que se llama La geometría.
y ustedes saben que la geometría se publicó como un apéndice al discurso del método. A diferencia de las reglas que las escribió en latín, Descartes escribió la geometría en francés, y el aspecto que tiene el francés original, esto es una fotocopia de un facsímil, el aspecto que tiene el francés original es el que tienen ustedes aquí, y en él se puede ver cómo describe Descartes la manera como se hacen las ecuaciones. No nos vamos a entretener con esto porque viene a decir lo mismo que todos sabemos. Sí que quiero que vean ustedes que ahí hay una lista de lo que Descartes dice que son las formas canónicas. Dice ahí, al final tengo que dejar las cosas de alguna de estas maneras. Ahí están los polinomios, pero no los polinomios tal y como nosotros los entendemos. Hay algunas ligeras variantes. Podrían ver ustedes que la variante fundamental es que no es un polinomio igualado a 0, sino que el término de mayor grado se iguala al resto. Pueden pensar que esto tiene que ver con las dificultades de conceptualizar los negativos, pero no vamos a entrar en esa discusión ahora. Solo les señalo que el signo igual es este de aquí para que se puedan leer lo que hay ahí. ¿Cuánto tiempo me queda, Rafa? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues tenemos ya esta idea de que lo que es el embrión del álgebra es este paso a un lenguaje en el que yo puedo expresar todas las posibilidades de las estructuras de los problemas, y entonces lo que va a ser ahora un problema es precisamente el tener todas las posibilidades, tener un lenguaje tener un cálculo que me traduzca a las formas canónicas y tener un algoritmo para resolver cada una de estas formas canónicas. Bien, pues voy a dar un pequeño salto en la presentación, a ver si puedo, sin hacerlo demasiado difícil. Y me voy a ir al siglo IX. Me voy a ir al siglo IX porque lo que quiero mostrarles ahora, y lo haré muy rápidamente, es cómo en el libro de Al-Khwarizmi, escrito en el siglo IX, Al-Khwarizmi nació en una zona que se llamaba Khwarizm, por eso se llamaba Muhammad ibn Musa, o sea, Mahoma, el hijo de Moisés, y cuando se fue a trabajar a Bagdad, porque arrasaron el imperio de la época, que tenía su capital en Bagdad, había arrasado su territorio, Khwarizm, de cuya cultura prácticamente no queda nada. Cuando él se fue a trabajar a Bagdad, a la Casa de la Sabiduría, pues le llamaron el que viene de Khwarizm, o sea, Al-Khwarizmi. Y de ahí su nombre, ¿no?, de donde ha quedado para nosotros ahora la palabra algoritmo, que es una transliteración hecha al latín en el siglo XII del nombre de Al-Khwarizmi. Bueno, lo que hace Al-Khwarizmi en el siglo IX ya es el programa que les he descrito hace un momento, pero sin lenguaje simbólico. Y eso es lo que quiero mostrarles para que vean cómo están tratados los problemas. Al-Khwarizmi, en este que es su libro, el libro conciso del cálculo de Al-Jabr y Al-Muqabala, dice que en los cálculos mercantiles y de herencias, que son los cálculos que importan para la gente en ese momento, la transmisión concreta
las partes de herencia que le toca a cada persona es una parte importantísima a la cultura islámica, de hecho está descrita en el Corán. En el mundo de los problemas comerciales y de las herencias, que es lineal o cuadrático, en el curso de los cálculos, lo que puede suceder es que haya números que se multipliquen por sí mismos. Y eso él va a llamar especies de números. Esos números que se multiplican por sí mismos los va a llamar raíces. Un número que se multiplica por sí mismo es una raíz de otro número que es una cantidad de dinero, un tesoro. Él utiliza la palabra que en árabe significa estrictamente tesoro, que en árabe se dice mal. Y luego hay otros números que ni se multiplican por sí mismos, ni son el resultado de algún número que se ha multiplicado por sí mismo. Esos son simples números o también dirhams, es decir, la moneda de la época. Dicho de otra forma, Al-Khwarizmi lo que va a hablar es de cosas que están conceptualizadas desde el cálculo mercantil, desde las transacciones comerciales. Y con estas palabras, raíz, tesoro y simples números, va a construir el conjunto de las posibilidades que nosotros construiríamos como los polinomios de grado hasta el segundo. Y lo va a hacer con esto. Se puede buscar antecedentes a ello en la obra de Diofanto, y les invito a que lo vean, pero no lo voy a tratar dado el tiempo que nos queda, porque en Diofanto también hay especies de números con otros nombres y una conceptualización distinta, la que tiene que ver con la manera distinta como puede estar dado un número. Una expresión algebraica en el libro de Al-Khwarizmi tiene este aspecto. Y si miran ustedes lo que acaba de salir ahí, que ha salido de derecha a izquierda además, porque es como está escrito, pueden ver que está estrictamente en lenguaje vernáculo. Y si lo traducimos al castellano en vernáculo también, ahí dice 4/9 de tesoro y 9 dirhams menos 4 raíces igual a una raíz. Y eso es una expresión algebraica que se va a tratar en el libro de Al-Khwarizmi de la misma manera que nuestras expresiones algebraicas, que traduciríamos ahora 4/9 por x al cuadrado, etcétera, ¿no? Y más 9 menos 4x igual a x. Una comparación con Diofanto nos llevaría a hablar de las abreviaturas, pero no es el caso. Lo que es nuevo en el libro de Al-Khwarizmi es que está planteado tener un conjunto completo de posibilidades, es decir, que haya formas canónicas, que se propone tener una regla algorítmica para resolver cada forma canónica, lo que les he anunciado, y establecer un conjunto de operaciones que hagan posible reducir cualquier ecuación a las formas canónicas. Entonces, todas las ecuaciones posibles serán resolubles en el cálculo. Pero además, si tengo un procedimiento de traducción de los problemas a este lenguaje, todos los problemas cuadráticos serán resolubles. Bien, este es digamos que el centro del asunto que les quería mostrar. Como en el curso de la historia lo que se encuentra como importante son aquellos momentos en los que lo que se plantea no es tener procedimientos de resolución de los problemas que sean dependientes estrictamente del problema en cuestión, sino que nos permitan reducir los problemas a familias y resolver, por tanto, familias de problemas. Agotaré el tiempo que me queda y cortaremos en el momento en el que estaba previsto, mostrando algunas peculiaridades de cómo está esto hecho en la obra de Al-Khwarizmi, que ahora ya van a servir más, aunque se pueden hacer otros comentarios, a título de curiosidad y anécdota. El conjunto completo de las formas canónicas de Al-Khwarizmi tiene, si se lee literalmente, este estilo. Si lo traduzco a nuestro lenguaje, x al cuadrado igual a ax al cuadrado igual a bx, ax al cuadrado igual a c, bx igual a c, ax al cuadrado más bx igual a c, etc. Pero este es el conjunto completo. Si uno combina esas tres cosas tomadas de 2 en 2 o de 3 en 3 con la condición de
de que hay algo que es conmutativo, pero no todo, salen estas 6 posibilidades. Este conjunto completo de formas canónicas le permite a Al-Khwarizmi ahora hacer lo mismo que está planteado en el método cartesiano. Y esto vamos a pasarlo sin entrar en ello, porque lo que les quiero mostrar para terminar, es un problema. Vale, me voy a ir a él desde el otro lado, que es más fácil, y les voy a mostrar un problema para terminar. Aquí. Bueno, esto es un problema. En vez de la explicación del funcionamiento del asunto, les voy a poner ahora un problema. Los problemas en el libro de Al-Khwarizmi, estamos en el siglo IX, siempre los presenta con el mismo esquema. Enunciado, construcción de la ecuación, reducción a una forma canónica, aplicación de la regla algorítmica correspondiente, enunciado del resultado y comentario. Les pongo uno, tomado literalmente del libro de Al-Khwarizmi. He dividido 10 en 2 partes, luego he multiplicado cada parte por sí misma y sumadas resulta 58 dirhams. Si nosotros fuéramos a resolver este problema, haríamos algo como lo que les pongo ahí. Una parte x, la otra x menos 10, algo de cálculo, reducción a una forma canónica, a la nuestra, x al cuadrado menos 10x más 21 igual a 0. Esa es nuestra forma canónica de las ecuaciones de segundo grado, aplicación de la regla algorítmica, las 2 soluciones están ahí. Bien, con esto en la cabeza vemos ahora lo que hace Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi construye la ecuación también de la siguiente manera, y ahora literalmente, haces una de las partes cosa y la otra 10 menos cosa. La palabra cosa del lenguaje natural se utiliza como un nombre para designar, con ese nombre que no tiene contenido, para designar lo desconocido. Esto va a tener dificultades porque solo hay una palabra para designar lo desconocido. Si tengo 2 cosas desconocidas, no tengo manera de expresarlo en este lenguaje, y Al-Khwarizmi tendrá que hacer cosas raras. Pero si solo tengo una, es cosa. Representado en una forma semisimbólica, pero que conserva su significado, lo que he hecho es decir c y menos c, ¿no? Multiplica luego 10 menos cosa por sí mismo. Resulta 100 y un tesoro menos 20 cosas. Bien. Multiplica luego cosa por cosa. Resulta tesoro. Bien. Suma luego ambos. Resulta la suma 100 y 2 tesoros menos 20 cosas igual a 58 dirhams. Traducción del problema al lenguaje del álgebra del Al-Khwarizmi. La ecuación no es lo que está a la derecha de lo que ustedes están viendo, sino lo que está a la izquierda. 100 y 2 tesoros menos 20 cosas igual a 58 dirhams. Pero es literalmente una ecuación, en un lenguaje que está adecuado para representar las relaciones entre las cantidades. ¿Qué queda ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Reducirlo a una forma canónica. Y dice Al-Khwarizmi, restaura luego esos 100 y 2 tesoros de las 20 cosas sustraídas y súmalos a los 58. Restaura es el verbo correspondiente al nombre de la operación que aparece en el título del libro, al-Jabr. Restauración. Restaura esos 100 y 2 tesoros de las 20 cosas sustraídas. ¿Por qué restaura? ¿Por qué restaura? Porque en la conceptualización de la época, si yo tengo una cantidad a la que se le sustrae algo, esa cantidad se concibe, en la medida en que no son concebibles las cantidades negativas, esa cantidad se concibe como algo a lo que le falta algo. Como le falta algo, lo que hay que hacer es restaurarlo. Literalmente, el término que se utiliza es ese, porque las relaciones entre las cantidades están concebidas de esa manera.
De manera que lo que hace Al-Khwarizmi es algo que se parece, pero no es nuestra transposición de términos. Se parece, pero no es. No es porque nunca se le ocurriría a Al-Khwarizmi pasar de un miembro a otro una cantidad positiva para que en el otro lado fuera negativa. Eso iría absolutamente en contra de la naturaleza de la operación, que lo que tiene que hacer es restaurar la cantidad a la que le falta. Resulta 100 y 2 tesoros igual a 58 dirhams y 20 cosas. En las formas canónicas los tesoros tienen de coeficiente 1, de manera que ahora tengo que quitar el 2, y para ello, dice Al-Khwarizmi, reduce luego eso a un solo tesoro, tomando la mitad del conjunto. Fíjense en la fuerza, estamos en el siglo IX, en la fuerza de ese tomando la mitad del conjunto. Resulta 50 dirhams y un tesoro igual a 29 dirhams y 10 cosas. O pon luego ese con el otro, esta frase un poco críptica, quiere decir, date cuenta de que hay que hay una especie de número que está repetida. Los números simples o dirhams están dos veces, hay uno en un lado y otro en el otro. Y en las formas canónicas, cada especie de número solo sale una vez. Luego tengo que compensar eso, oponiéndolos. Y claro, ¿qué tengo que hacer? Pues le quito 29 a este, y entonces ya no tengo en el otro lado nada. Esta es la forma canónica. Una vez tengo la forma canónica, aplico la regla algorítmica. Rápidamente, en las palabras de Al-Khwarizmi está ahí la aplicación, al lado he ido poniendo las operaciones indicadas para que vean ustedes que de nuevo Al-Khwarizmi recurre a lo que ya en su misma tierra, bueno, en su misma tierra no en Khwarizm, pero sí allá en Bagdad donde fue a trabajar, o sea, en Mesopotamia ya habían hecho los babilonios, entonces 2 milenios antes. De hecho, la comprobación de Al-Khwarizmi de que el algoritmo es correcto se hace también con un procedimiento de cortar y pegar que es prácticamente el mismo que usaban los babilonios. Y dicho esto, se enuncia el resultado, es una de las dos partes y la otra es 7, y se enuncia un comentario muy simple con el que terminamos. Este problema se refiere a uno de los 6 tipos, que es tesoro y números igual a raíces. Es decir, lo que me interesa es darme cuenta de que no he tenido que inventarme un procedimiento para resolver este problema, sino que lo que he tenido es que encontrar que este problema pertenece a una familia de problemas que ya sé resolver. Bueno, eso es todo. Como Luis ha sido exacto, ahora disponemos de 10 escasos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Luis, me ha sugerido tu intervención que desde Mesopotamia, pasando por los árabes, y es algo que me preocupaba desde hace tiempo, hay como un camino de abstracción de la forma. Al igual que habría una abstracción del fondo en los griegos al conseguir su lógica. La elección de problemas que has hecho creo que recorre el camino este de la forma, de Mesopotamia y Arabia, llegando a Descartes, donde un poco se reúnen estos dos caminos que quizá no se deberían haber diferenciado nunca, y donde se produce una explosión rica en matemáticas en Europa. Pregunto si estarías de acuerdo con eso, si la elección de problemas no sería casual, sino que también estarías en esa línea. Y me pregunto también si a lo mejor a partir de ahí en Europa también hay como una profundización de la matemática, pero muy abstracta, muy en su fondo,
que llega un poco a mediados del siglo XX a agotar un poco los caminos de la lógica, y ahora estaríamos viviendo una explosión reunida también al considerar otros aspectos que acá se están debatiendo continuamente, de contexto, matemática, de trabajo en grupos cooperativos, todo esto que estamos debatiendo aquí, con lo cual cabría esperar a partir de ahora una explosión optimista de avance en las matemáticas y en la educación de las matemáticas. No sé si estarías por esas líneas, me ha sugerido un poco tu intervención eso. Bueno, creo que la pregunta va mucho más allá de las cuestiones que yo he querido poner sobre la mesa. Y quizás la voy a traer más abajo, aunque se podría hablar en los términos generales en los que lo has planteado y sería un debate interesante, pero la voy a traer un poco más abajo para ver cuáles son las cosas que suceden con los procesos de abstracción que hay en los propios problemas que yo he tratado. En los problemas que he planteado tenemos siempre, en todos ellos, un sustrato de significados que son concretos. El caso de los problemas babilónicos está claro. Hay unos significados concretos que son los de esas figuras geométricas que he imaginado que son las que estaban detrás de las expresiones que los babilónicos escribían, tomándolas literalmente, porque hablan de largos y anchos, y hablan de cuadrados y de lados, y ahí hay un lenguaje cuyos significados, digamos, primarios son concretos, pero que esos significados concretos se toman como un lenguaje de representación y por tanto se toman como signos de otros significados distintos. ¿Vale? Y en cierta manera con una voluntad de universalidad, de poder representar, de poder expresar en ese lenguaje cualquier problema. Tú estabas hablando de una abstracción que ha abandonado este carácter figural. Bueno, en el ejemplo que he puesto de Al-Khwarizmi, las figuras funcionan de otra manera. La parte de las figuras no la he puesto. Ahí también se está trabajando con unos significados concretos, que no son geométricos, no son de figuras. Los significados concretos con los que se trabaja son precisamente los términos de los intercambios económicos y mercantiles. Y con esos términos que la gente conoce, los números aparecen como dirhams. Directamente escribe Al-Khwarizmi, lo hemos visto en el último problema que he puesto. He dividido 10 en 2 partes y sale no sé cuántos dirhams. O sea, hay una identificación ahí entre los simples números, los números que no se han hecho nada con ellos, con la moneda, ¿no? Tengo un significado muy, muy concreto de aquello de lo que se está hablando, ¿vale? Pero también en la obra de Al-Khwarizmi, esos significados, esos términos que tienen significados concretos, se utilizan como signos para representar después cualquier problema. En concreto, se puede encontrar en el libro de Al-Khwarizmi problemas geométricos que entonces, cuando los traduce a su lenguaje, está hablando, cuando las cantidades de las que están en el enunciado son geométricas, las traduce a su lenguaje y entonces está hablando de nuevo de dirhams, de tesoros y cosas por el estilo. Quiero decir que lo que puedo traer de lo que tú decías a los ejemplos que yo he presentado es que en estos ejemplos históricos se parte de un lenguaje cuyos significados pertenecen a algún mundo conocido. Y ese lenguaje que pertenece a algún mundo conocido del entorno cultural en el que se está produciendo se utiliza como signo del conjunto de las cantidades con las que se quiere calcular. El cambio fundamental con respecto a esto que estoy diciendo
de lo que ya está en Descartes es que ahí el lenguaje ya no es un lenguaje concreto. Ya no es un lenguaje concreto, ya en Descartes. El lenguaje al que se llega es un lenguaje en el cual los términos que tenían significados concretos se han desprendido de los significados concretos para tomar realmente solo la función que estaban cumpliendo, que era la función de representar cualquier cosa. Y para representar cualquier cosa, lo mejor, lo más útil, es algo que ya no tenga pegado ningún significado concreto. Eso es un proceso de abstracción. Como intermediario en toda esta historia está el término cosa, que a pesar de que tiene su significado concreto, ya en su propio significado concreto tiene esa idea, ¿verdad?, de desprenderse de cualquier significado. Cosa es aquello a lo que... Cosa es el nombre de una cosa que no sabemos cómo nombrarla, dicho de otra manera, ¿no? Entonces, esto es lo que yo he querido mostrar. Y si quieres ahora, con eso que acabo de decir, puedes reformularte la pregunta y lo dejamos ahí. ¿Vale? Bueno, como nos han dicho que a las 2:15, simplemente una última pregunta que la hago yo. Luis, ¿tienes hambre? Sí. Pues a comer. Es que no hay tiempo para más.